Hey, ¿cómo estás? Te saluda Alan Valdés, especialista en Google Ads, y en este video vamos a hablar de la primera campaña que debes de crear en Google Ads para vender, para obtener resultados. Posiblemente tú estás iniciando con Google Ads o estás creando una nueva cuenta, pero no sabes con qué tipo de campaña iniciar, qué segmentación utilizar, qué tipo de palabras claves o si debes utilizar palabras claves o no. Y justamente de eso vamos a estar hablando en este video. Vas a poder descubrir después de que termines este video el tipo de campaña o campañas que te van a generar los mejores resultados más rápido. Entonces, pues comencemos. Cuando creamos una cuenta de Google Ads, normalmente vemos esta pantalla que estás viendo acá. Cuando damos clic en campaña nueva para iniciar el proceso de creación, pues muchos se preguntan cuál es el objetivo que debemos de seleccionar. Y básicamente te puedo decir que esto es muy sencillo. Podemos preguntarnos qué es lo que queremos lograr básicamente. Si tú tienes una tienda en línea o un e-commerce, normalmente debes de seleccionar la opción de ventas, porque tú buscas ventas online, transaccionales. En el caso de que tú tengas una empresa de servicios, o más bien lo que tú busques son contactos, llamadas, que alguien llegue a tu sitio web y llene un formulario, una cotización, o te mande un WhatsApp o te hable por teléfono, debes de seleccionar clientes potenciales. En la mayoría de los casos, estas son las dos opciones que más se seleccionan por el común denominador de los negocios. Aunque si tú seleccionaras esta opción que dice sin la orientación de un objetivo, no importaría mucho. Es simplemente como una opción para que te ayude más adelante Google a configurar mejor tus campañas, pero esto no define tanto el tipo de campaña. Ahora vamos a seleccionar clientes potenciales porque es lo que normalmente elegimos, y aquí sí entramos al tipo de campaña. En Google Ads hay distintos tipos como búsqueda, máximo rendimiento, display, shopping, video, generación de demanda. Ahora también te comento que en la mayoría de los casos para negocios tradicionales, las campañas de búsqueda son las más utilizadas o con las cuales deberías de estar iniciando o probando al principio. Ahorita vamos a ir a más detalle en esto. Ahora, si tú tienes un e-commerce, lo que normalmente seleccionamos o con la que iniciamos o con lo que más bien se utiliza más son las campañas de Google Shopping, que actualmente las hacemos más desde las campañas de máximo rendimiento que tienen presencia principalmente en shopping cuando estamos impulsando una tienda online. Pero entonces lo que te digo es que normalmente utilizamos campañas de búsqueda, y para eso utilicemos este pizarrón que tenemos por acá, que nos va a ayudar a describir mejor el tipo de audiencias que existen y cómo podríamos llegar a ellas o con cuáles tendríamos que trabajar. Entonces este es el famoso embudo de ventas o embudo de marketing, como le llaman, o el funnel. Entonces podríamos decir que a través de Google Ads podemos llegar a distintos tipos de audiencias que tienen un nivel diferente de conocimiento en cuanto a lo que tú ofreces, en cuanto a tu empresa y en cuanto también a el problema que tú resuelves. Entonces, la audiencia que está más debajo en el embudo o que es más propensa a comprar más rápido son aquellos que se encuentran en la parte inferior del embudo, que son personas que conocen el problema y la solución. Luego en la parte de la mitad son personas que conocen el problema pero no la solución, y en la parte superior, que podremos decir que es la mayoría de los usuarios en internet o la mayoría de las personas, no conocen el problema que tienen ni tampoco la solución. Entonces hay formas de llegar a estos distintos tipos de audiencias a través de las campañas de Google Ads. Entonces, para explicártelo mejor, supongamos que tú eres una empresa o tienes una empresa que es un despacho de contabilidad, un despacho fiscal que ayuda a otras pequeñas empresas en esos temas, ¿no? En la administración de su tema contable. Entonces, por ejemplo, una campaña con la que deberíamos de iniciar, como te decía, son las campañas de búsqueda que nos permiten llegar de una manera más puntual a esos que conocen el problema y la solución, porque van directamente a Google y hacen la búsqueda. Entonces, en este caso, podríamos decir que algunas búsquedas como despacho fiscal en Ciudad de México, o por ejemplo despacho contable o servicios de contabilidad, podrían ser algunas búsquedas de personas que conocen el problema y la solución, y la mejor manera de llegar a ellos es a través de las campañas de búsqueda, que actualmente también podemos llegar a ellas a través de campañas de máximo rendimiento, pero lo que yo te recomiendo es cuando vayas iniciando, trabajes mejor con campañas de búsqueda. Ahora, si tú lo que tienes es un e-commerce, en este caso
pues lo que yo te recomendaría, con lo cual puedes iniciar, son campañas de shopping, ¿no? Principalmente, que estas pueden ser campañas de shopping manual y campañas de máximo rendimiento. Aquí es, por ejemplo, si tú vendes productos o medicina para cachorros, por ejemplo, o vitaminas, las personas que hagan búsquedas como vitaminas para perros, vitaminas para cachorros, son personas que ya conocen el problema y ya conocen la solución. Entonces, de esa manera puedes obtener un mayor retorno más rápido, llegando a estas audiencias. Ahora, hay otras audiencias que ahorita te las voy a platicar más adelante, que es aún más rentable que la que te acabo de decir. A estas campañas que debemos de crear inicialmente se les conoce como campañas de satisfacción de demanda, porque simplemente estamos tratando de atender a las búsquedas que ya existen o a la necesidad que ya existe. Sin embargo, estas audiencias son limitadas porque hay muchas personas que no conocen del problema ni tampoco de la solución. Ahorita te voy a hablar, como te decía, de otra audiencia que es mucho más rentable, pero aplica en algunos casos. Entonces, ahora pasemos aquí a la parte del medio. ¿Qué tipo de campañas podemos crear? Pues también podríamos decir que son campañas de búsqueda y campañas de shopping, ¿no? Podríamos decirlo también por acá. Vamos a poner aquí shopping y búsqueda. Entonces, ¿con qué tipo de palabras claves podríamos llegar a estas audiencias que conocen el problema pero no la solución? Y tal vez te preguntes, oye, ¿vale la pena hacerlo? Sí, sin embargo, es después que maximizamos, por así decirlo, las audiencias más calientes, por así decirlo, ¿no? O las audiencias que están en la parte inferior del embudo, que están más dispuestas a comprar más rápido. Las otras audiencias, esta que se encuentra en la mitad del embudo y en la parte superior, pueden tomarnos más tiempo en que generen una venta o una conversión. Eso no quiere decir que no lo tengamos que segmentar o que no tengamos que crear campañas alrededor de eso, pero no es algo que vamos a priorizar al principio, sobre todo tal vez cuando no tenemos tanto presupuesto. Entonces, en este caso podrían ser búsquedas como cómo mejorar mi contabilidad o, por ejemplo, tengo problemas de fiscales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Volviendo al ejemplo del e-commerce que vende vitaminas para perros o para cachorros, aquí podrían ser búsquedas como mi perro está muy delgado o mi perro tiene poca energía. Entonces, esta audiencia como tal tiene el conocimiento del problema, pero no la solución. Aquí sí saben cuál es el problema y cuál es la solución. Entonces, básicamente así es como podemos llegar a ello. Ahora, en la parte superior del embudo, aquí es donde entran otros tipos de campañas que normalmente serían más campañas con una modalidad o con un tipo de enfoque más de interrupción, un marketing más de interrupción, como lo serían campañas en YouTube y también lo que sería, por ejemplo, display o, por ejemplo, demand gen, ¿no? Que es el tipo de campaña más nuevo, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, pues vamos a intentar llegar a personas que no conocen el problema y que no conocen la solución tampoco, pero vamos a intentar generar esa necesidad. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí en este tipo de campañas es segmentar correctamente para intentar llegar a estas audiencias, ¿no? Para intentar llegar al perfil lo más posible y así poder pasar a que las personas vayan bajando en estas etapas del embudo, por así decirlo. Y aquí en este caso no sería tanto por palabras clave, sino intentar llegar a empresas, en el caso del despacho contable fiscal, empresas que cumplan con los requisitos, o en este caso lo que mencionábamos del ejemplo de las vitaminas para perros, pues serían dueños de cachorros o dueños de perros que quieren mejorar la salud de sus mascotas. Básicamente así es. Y finalmente hay una audiencia, diré yo, que es más pequeña, aunque puede variar dependiendo del tipo de empresa que estés anunciando. Entonces, en este caso vamos a poner aquí una audiencia que puede ser más grande en volumen o menos, depende del conocimiento que tengan de ti. Y aquí básicamente serían personas que te conocen, ¿no? Conocen tu empresa. Y aquí lo que podríamos utilizar, o principalmente se utilizan también campañas de búsqueda, vamos a poner aquí, no cabe, pero sería una B de búsqueda, y las palabras claves que podríamos utilizar aquí es más cuando buscan el nombre de tu empresa. Y muchos digan, oye Alan, ¿por qué voy a anunciar el nombre de mi empresa si ya me conocen? O tal vez si ya estoy apareciendo en el buscador de forma orgánica.
En las campañas de marca, que así es como se le conocen a estas campañas, normalmente suelen ser campañas muy económicas y que te ayudan a generar mucha rentabilidad y también a que el algoritmo dentro de Google Ads aprenda y genere más conversiones. Entonces es algo que normalmente solemos recomendar. Y también aquí en esta misma categoría entraría lo que es el remarketing, ¿no? Vamos a ponerlo aquí como el remarketing, vamos a ponerlo aquí remarketing, ¿no? Que también es llegar a usuarios que ya visitaron tu sitio web y que salieron de tu sitio web sin generar una conversión, o si tú tienes una base de datos, una lista de clientes, una lista de prospectos, puedes mostrar anuncios a ellos. Y aquí no necesariamente tienes que ser campaña de búsqueda, pero puede ser campaña de búsqueda, puede ser campaña de YouTube y puede ser campaña de display o PMax, ¿no? Entonces, en este caso, ahí sí podemos utilizar todos los canales porque sabemos que la audiencia ya me conoce, ya pasó por todas estas etapas. Ahora, resumiendo y resolviendo la pregunta, ¿con qué campaña o cuál es la primera campaña que tenemos que utilizar? Para mi punto de vista, nos debemos de enfocar aquí en esta parte del embudo. Normalmente, independientemente si tienes mucho presupuesto o poco presupuesto, satisfacer esa demanda, llegar a ese público que conoce el problema y conoce la solución, y también obviamente campañas de marca y campañas de remarketing. Aunque hay muchas empresas que no los conocen y que no son pequeñas, por así decirlo, entonces una campaña de remarketing o una campaña de marca no tiene tanto impacto. Entonces, en la mayoría de los casos es este tipo de campañas que tú deberías de crear. Ahora, aquí mencionamos mucho YouTube, Display, Demand Gen, búsqueda, shopping. Actualmente se están utilizando mucho las campañas de máximo rendimiento, que podríamos decir que es un tipo de campaña todo en uno, porque pueden mostrar anuncios en YouTube, en Display, en Gmail, en Shopping, en búsqueda. Entonces, en algunos casos podemos llegar a todas estas audiencias con este tipo de campañas y generar resultados positivos. Aquí en la parte final de este video te dejo un video a detalle donde te explico cómo crear este tipo de campañas, que creo que puede ser también de mucha utilidad para ti. Y finalmente, algo bien importante para que esto funcione es la selección de palabras claves. Tal vez te preguntes, oye, ¿cómo puedo identificar aquellas palabras claves que están acá? Esas de satisfacción de demanda, esas que conocen el problema y la solución. Para eso puedes utilizar lo que es el planificador de palabras claves, que si nos vamos aquí a la cuenta de Google Ads, nos vamos aquí a planificador de palabras claves, le doy clic aquí en descubra nuevas palabras claves y aquí puedo poner algunas ideas de palabras claves, como por ejemplo despacho fiscal, despacho contable. Le doy en obtener resultados, selecciono la ubicación y aquí me va a dar ideas de cómo buscan, y yo aquí puedo tomar decisiones para seleccionar mis palabras claves. Si quieres que te explique más a fondo y a detalle cómo hacer este proceso de investigación de palabras claves, aquí en la parte de arriba y en la descripción te dejo un video para que veas cómo se hace una investigación de palabras clave detallada con el planificador de palabras claves. Espero que te haya sido de utilidad este video. Nos vemos en una siguiente ocasión. Bye bye.